ver. Bueno. Estaban al final. Si se ve muy grande, la chico, ustedes me dicen, porque mi computadora es chiquita y yo la veo gigante. Bien, Se ve bien. ¿se ve bien? Está. Bueno, la verdad que hace tiempo no charlaba con Ceci también y un montón que no las veía. Siempre andamos como corriendo con el tiempo y demás y vamos a veces olvidando estas conversaciones que nos hace bien y saber de ustedes y cómo están y cómo están sus vidas. Este tema, eh, uno piensa todo lo que el Señor puede hablarnos a través de su palabra con la vida de estas personas que aparecen acá y me encantó que Sally haya comenzado con esa lectura en Hebreos, porque a pesar de que tenemos como esta idea de que Sansón fracasó, cuando leemos en Hebreos, vemos que el Señor le consideró por su fe, ¿no? Como ahí aparecen esos jueces, como nombró recién en la lectura en Hebreos. Y, y saben que me fue difícil buscar hacia dónde quería hablar de esto, ¿no? Porque yo tenía en mi mente tantas cosas que el Señor a través de Sansón me habla. Algunas sí son de acuerdo y en relación a fracasos que uno a veces enfrenta debido a la desobediencia, al pecado, unas cositas vamos a decir por arriba. Pero otras también tienen que ver con eso que el Señor nos dio, que Satanás quiere arrebatarnos, que el enemigo quiere arrebatarnos. Por eso cuando Ceci me pedía un texto, yo tomé y vamos a leerlo, el primer texto que vamos a comenzar a leer en su palabra, en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 5. Porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Todos más o menos, creo que cada una de ustedes debe conocer, si no toda, algo de la historia de este hombre, ¿sí? Nos encanta contarla a los niños, porque, bueno, tiene todo esto del hombre fuerte, el hombre que tiene mucha fuerza, que tenía el pelo largo. Pero bueno, Sansón fue apartado desde el nacimiento, ¿no? A ver si me queda la parte de arriba que si no se puede leer, a ver si la puedo cambiar. Ahí. Dice, permítame introducir el texto para ustedes. Vamos a introducir esta pequeña presentación, ¿no? Sansón fue apartado, sabemos, desde el nacimiento, para ser como ese gran héroe, es el paladín de la justicia que dicen los niños ahora, de Israel, para quebrantar el poder de los filisteos que sojuzgaba al pueblo de Dios. Todos sabemos que los filisteos estuvieron cautivos al pueblo de Dios por más de 40 años. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida de Sansón, su educación, su llamamiento era justamente para poder llegar a ser ese gran héroe de Israel, como ese gran martillo para los filisteos. Y realmente era el propósito de Dios. Ahora, tenía algunas condiciones este llamamiento, ¿no? Yo cuando era jovencita no entendía eso. Y muchas veces el pasaje de la vida de Sansón me quedó sin comprender por qué tantas cosas, ¿no? De tener que cuidar. ¿Por qué el ser nazareo? Decía yo, ¿qué significaba eso? No entendía mucho hasta que no fui adulta, no entendí mucho esto de no poder cortarse el pelo, de poder apartarse. Ahora, cada una de nosotras sabemos que, bueno, algo que llama mi atención también en esta historia es que no se nombra el nombre de la mamá de Sansón, que para mí fue una de las mujeres que más influyó en la vida espiritual de él. Si bien no dice mucho de que Sansón haya sido espiritual del todo, nunca se habla mucho de estas cosas. Y a pesar de que no se nombra el nombre de la mamá, sí del papá, entendemos que Sansón tenía una fe que seguramente se la debe haber trasladado sus padres, porque cuando vemos que ellos se enojan, cuando él comienza a, a infringir las leyes de Dios, a no obedecer, ellos se ponen mal, se entristecen. Bueno, entre estas cosas que concernían a los nazareos nunca debían tocar el vino, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando
le piden el regreso del ángel para que les diga cómo educar a este hijo deseado. La esposa, la mamá de Sansón, era como Sara, era estéril, ella no podía tener hijos y Dios le había concedido eso. Ahora ya estaban preocupados, ellos querían hacer las cosas bien. Vemos un corazón de fe de estos papás para obedecerle, para hacer lo que Dios había mandado. Y el ángel les dice, ¿no? Bueno, leemos en su palabra ahí, y le explica que no debían tomar vino, ni siquiera dice las uvas, ni las cáscaras de las uvas, apartarse completamente, ni nada que proveniera de la vid. Esto servía para mostrar que la mayor fuerza física que él tenía era alcanzable sin el uso del vino, la bebida embriagante. Saben que nosotros no lo decimos muchos, pero en esa época y el pueblo de Dios tiene mucha historia con respecto al vino, de los reyes y los grandes banquetes, las bodas, tenían el vino como centro. Era algo importante el vino en la época. Era eh, tan importante que Jesús, para evitar la vergüenza de los novios, convirtió el agua en vino en el primer milagro. Y el copero del rey siempre estaba ahí para también probar antes que el rey si no estaba contaminado o había otra cosa. O sea, era algo importante. Sin embargo, el nazareo sabía que no podía tocar nada concerniente a la vid. Y muchos de ellos, como hasta nuestros días, la gente que manifiesta a veces la violencia, la fuerza cuando está embriagado, eso también es una realidad. Sin embargo, Sansón iba a ser fuerte sin el uso del alcohol. Ahora, nunca se habló de Sansón como borracho, no hay nada que diga eso. Y era algo que el Señor había pedido, entre otras de las cosas. Saben que no se menciona mucho cómo fue la juventud ni la adolescencia, pero sí de estas cosas que Dios le había pedido. Los niños a veces se imaginan cosas que en la escuelita les contamos con respecto a que era un hombre con mucho pelo. Imaginen que nunca había, dice, no debía ser rapado ni en ningún momento debía haber sido cortado. Imaginen, si mi hijo era adolescente, el más chico, se dejó la melenita, ¿no? Y claro, le queda largo, no largo como una mujer, pero sí queda. Y uno le llama la atención porque nosotros sabemos que los varones se cortan el pelo. Ahora, en Sansón, a la edad adulta, debe haber sido alguien que estaba cubierto, ¿no? Con mucho pelo. Y saben que seguramente eso llamaba la atención y muchas personas pensaban que era el pelo que le daba toda esa fortaleza. En realidad era el pacto que tenía Dios. También se le compara como un león, como a veces imaginamos, como el león de la selva, grande, fuerte, porque tenían esas gran madejas, esas gran quejadas, ¿no? Ahora, lo que me impacta más de la vida de Sansón es la consagración a Dios. Esas eran las marcas de separación para un siervo fiel de Dios. Saben que cada una de nosotras, cuando probamos a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, somos consagradas a Él. No vamos a tener una identidad física porque no tenemos una marca física, tenemos un sello. El Señor nos selló con su sangre. La cruz es el sello principal. Cada una de nosotras somos consagradas y nuestra vida tiene que ser como tal. A veces tomamos como la vida de Sansón como, oh, él pecó, él rompió el pacto. ¿Cuántas veces rompemos el pacto nosotras también de nuestra vida consagrada a Dios? ¿Cuántas veces nosotras, con nuestras maneras de vivir, con nuestras elecciones, también rompemos ese pacto de ser hijas consagradas a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra vida, y ahora vamos a ver un poquito más adelante, nuestra manera de vivir muchas veces no es la manera de Dios, la manera que Dios quiere para nosotros. Él fue consagrado desde el nacimiento para Dios. Sus papás deben haber sido los padres más felices. Pero también un gran desafío, educarlos en estos preceptos. En esto de que, cómo hacer para que en la juventud, en la formación de él fuera entendiendo que esto era lo que Dios quería para su vida. No debe haber sido fácil para estos padres. Yo cuando leía un poco acerca de la vida de la mamá y del papá de Sansón, en mi Biblia que tenía un comentario decía, la confiada madre de Sansón, ella era humilde,
Ella dice, abordaba en el campo por un ángel del Señor que le profetizó. Y esta mujer cuyo nombre no aparece, ella tenía fe en Dios. Y, y realmente estaba feliz por este milagro que Dios estaba haciendo. Ahora, cuando Dios cumple el propósito de esa promesa con su hijo, me imagino el gran desafío para esta madre. ¿Cómo iba a ser para mantener esto que el ángel les había pedido? Y pensaba nosotras como madres, ¿no? Las que son madres acá en el grupo. ¿Cuántas de nosotras a veces también sentimos una gran responsabilidad en la formación de nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos, en comunicarles los preceptos de Dios, en enseñarles? A veces no siempre ellos responden con santidad e integridad. A nosotros nos pasa lo mismo ahora que a nuestro hijo que no se alejó del Señor. Y uno dice, ¿habré hecho las cosas bien? ¿Habré hecho las cosas mal? Me imagino el corazón de esta madre, porque Sansón sí tenía mucha fuerza, pero tenía que cumplir lo que Dios había pedido. ¿Cómo transmitirle eso? Entonces, son estas preguntas que entraban a mi corazón. ¿Cuántas veces esta mamá se habrá arrodillado, llorando, pidiéndole protección? ¿Saben qué? Ahora cuando vayamos a ver algunas de las características de Sansón, me imagino que no es sencillo para unos padres cuando saben que hay una debilidad visible en los hijos, porque tentamos a veces de esconder, de ocultar, de minimizar, porque solemos pensar que bueno, que eso va a pasar. Yo creo que cuando la primera vez que Sansón llegó a su casa, frente a la primera mujer pagana que llevaba a la novia o le contó, ya me imagino que sus papás ya tenían su primer dolor de cabeza. No es sencillo nosotros confiar en el Señor sobre las consecuencias y las decisiones de nuestros hijos. No es sencillo para unos papás descansar en esto. Ahora, la Biblia nos llama a vivir en santidad, en integridad. Cada una de nosotras tiene que tomar la decisión de hacerlo. Nuestros hijos también tendrán que hacerlo. Nosotros como padres, no sé si se me... nosotros como papás, lo que podemos hacer es invertir tiempo enseñando las palabras, mostrando nuestros ejemplos, pero cada uno de ellos va a tener que tomar decisiones. No podemos vivir la santidad por ellos. Ahora, Dios estaba enviando salvación luego de 40 años de cautiverio a través de Sansón. Esto sí es algo que el Señor tenía, un propósito especial. Y sobre el propósito especial, el Señor, a la vez que hizo lo mismo en su palabra con su Hijo, el dolor de Dios de haber entregado a su Hijo era el cumplimiento de ese propósito, salvar a la humanidad del pecado. Nuestra vida en la tierra está llamada a cumplir los propósitos divinos. Saben que el Señor no nos dejó acá para que tengamos vidas felices, preciosas, llenas de satisfacción. Nos dejó con un propósito, de llevar a otros la salvación. Ese texto que leyó Sally recién venía a mi mente cuando estaba pensando en lo que quería compartirles. Algunos no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. Algunas de nosotras no llegaremos a ver el cumplimiento de esa promesa. Partiremos con el Señor. Si el Señor no viene antes, algunas seguramente nos vayamos a ir. No podemos decir que vamos a estar hasta que seamos viejitas, no sabemos. Pero el testimonio. Y yo pensaba en ese, 2 veces lo repitió Sally, yo decía que el Señor, cómo es sabio, ¿no? Porque sin saber, Sally, que yo pensaba mirar esto sobre el propósito y el cumplimiento de su promesa y el testimonio de nuestra vida. Nuestra vida en la tierra está llamada a cumplir un propósito divino, no a cumplir nuestros propósitos. Es verdad, Dios cumple nuestros sueños, nos da satisfacciones. Pensaba en ese pasaje que el Señor se goza cuando nos va bien, al igual que Jesús cuando oró al Padre por los discípulos, diciéndoles, aumentales la fe. El Señor les dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Pero saben que el enemigo quiere movernos de ese llamamiento, de ese llamado.
El enemigo que nosotros tenemos, sabemos cuál es el nombre, ¿no? El diablo, el mundo, las tentaciones, nuestras propias concupiscencias. No todo se llama diablo, nuestros propios deseos. La Biblia dice que vayamos a Cristo, porque cuando vamos a la cruz, ¿qué hacemos cuando vamos a la cruz, hermanas? Nos enfrentamos a nuestras propias miserias. Ahí el Señor pagó el precio por mi pecado, por mi propia inmundicia. Y dice la Biblia en Efesios que Jesús se hizo pecados, fue hasta la muerte, y muerte de cruz porque por mí, por vos, porque justamente su sangre me libraba de esa condenación. Ahora, el Señor nos dijo en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero antes nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Ese llamamiento específico de Sansón de librar al pueblo de Dios del cautiverio, de la fuerza poderosa de los filisteos. Todos sabemos que los filisteos eran gigantes, eran poderosos. Recuerden al rey David, cómo luchó contra ese filisteo cuando lo mató. Y siempre los filisteos tuvieron enemistad con el pueblo de Dios, porque querían sus tierras. Ahora, Sansón tenía, además del enemigo que quería torcer su propósito, tenía tentaciones como cada uno de nosotros somos tentados. Y leía un comentario de Spurgeon de que decía que Sansón tenía músculos, pero no muchas veces cerebro, parafraseando una frase de él que explicaba que no era una persona muy sabia. Y en algún momento confió en el poder de su pelo, su fuerza, y no tomó decisiones sabias. Se casó con mujeres paganas, pero no tuvo una sola caída. Muchas veces mostró las debilidades. Y saben que yo pensaba en este texto de la oración, ¿no? No nos metas en tentación. Este pasaje muchas veces nos puede llegar a confundir. En Mateo 6:13 me quedó corrida la cita. Las tentaciones, en algún momento en la palabra el Señor dice, después lo puse en el pasaje más adelante, el Señor las permite, no las envía a Él. Pero la tentación generalmente tiene que ver con mis propias debilidades. Es posiblemente que yo, que no tomo alcohol porque nunca tomé, porque me cuesta tomar o no sé tomar, no tenga tentación con el vino o con el alcohol, porque posiblemente lo máximo que pueda llegar a hacer es probar medio vaso de algo, porque no tengo la costumbre. Posiblemente si nunca robé o no tengo eso, no voy a ser tentada con un dinero porque no tengo esa costumbre. Si yo estoy tentada, como dice la palabra de Dios, es en base a mis propios deseos, mi propia concupiscencia. Entonces la tentación me va a llevar al pecado y va a acarrear consecuencias que puede dañar no solo al personal, sino afectar a otros, como le pasó a Sansón. Ahora, ¿qué es la tentación y cómo podemos enfrentarlas? Todas sabemos lo que dice la palabra. Sansón tenía un llamado, pero no estaba libre de sufrir tentación. Vamos a leer 1 Corintios 10:13, que es claro en el pasaje. Y es 13. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que podamos resistir. Hay un pasaje que dice que estemos alerta, que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Participé en una charla donde la persona que hablaba describía esa expresión de león rugiente. Y evidentemente nosotros quizás nos dimensionamos porque yo no he estado nunca frente a un león rugiente, pero es alguien que quiere realmente nuestra destrucción. Por lo tanto, nosotros vamos a estar siempre tentados en aquellos que quieran destruirnos, no aquello que por ahí sorteemos. Santiago 1:13 completa un poco este pensamiento de la tentación. Si quiere alguien leerlo, quizás para que no escuchen toda mi voz. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bien.
Este es un texto claro también y bien concreto, ¿no? Él no tienta a nadie. ¿Saben que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús podía haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, andate? Contestó con la palabra. Siempre respondió con la palabra. He descubierto en mi vida cuáles son algunas de las tentaciones que me llevan a pecar. No me da alegría decirlo, pero créanme que yo sé cuáles son aquellas cosas que debilitan mi vida, cuáles son aquellas cosas que me hacen muchas veces perder ese foco por el cual el Señor me llamó y me dejó acá en la tierra aún. Y ahí digo, Señor, ayúdame, porque no es algo horrible que no, ay, no, generalmente tiene que ver con nuestros deseos, aquellas cosas que nos gustan, nos hacen bien, que nos dan satisfacción. El enemigo nos seduce. Saben que la seducción en Sansón fue un gran problema. Él era un hombre fuerte, hermoso, seguramente era deseado, codiciado por mujeres. Saben que el problema también de Sansón fue que confió en esa fuerza. Ahí me quedó un error ahí. En esa fuerza y en esa belleza, o en esa valentía que él tenía, y no en Dios. Cuando él descubrió que realmente era fuerte y tenía dones especiales, él no puso esa confianza en el Señor, esa fuerza en Dios. Y saben que cuando nos sentimos fuertes es cuando más débil somos. Efesios dice, diga el débil, fuerte soy, pero en el Señor. Hace un tiempo me pasó algo similar, no como Sansón porque no tengo fuerza, pero sí dije, fan, esto ya lo superé, créanme, que no había terminado de pronunciar eso y me estaba dando cuenta de que ya había caído. Y, y lloré al Señor y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué cuando siento que ya superé algo parece? Porque el Señor quiere eso justamente, que vayamos a su palabra. Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo, pero nosotros somos muchas veces necias, con el respeto de las hermanas que están presentes. Me refiero a que nos ponemos a mirar nuestra condición, nuestra manera de resolver las cosas. Jesús tenía todo para hacer como Hijo de Dios lo que quisiera, pero él usó la palabra de Dios para que Satanás se alejara. Y cada vez que él respondió a la tentación, él respondía con un texto bíblico. Sin embargo, él era el Hijo de Dios. Podía haber dicho, no sé, lo que quisiera y seguramente lo hacía, porque él, no olviden que sanó enfermos, levantó muertos, hizo un montón de cosas. Sin embargo, él respondió con la palabra. ¿Cuánto hay de la palabra a diario en mi vida? El otro día, mientras grababa un artículo de los devocionales que hacía, yo decía, Señor, cómo el pueblo de Dios, cuando Nehemías restauró los muros y las puertas en Jerusalén, el pueblo pasó todo el día escuchando la palabra de Dios, reconociendo que se habían equivocado, reconociendo que habían olvidado lo más importante. Y a través del profeta que leyó, dice que estuvieron de pie todo un día escuchando hasta la tarde la palabra. Y yo pensaba, que a veces me conformo con leer un poquito en el día un texto y ya creo que estoy fuerte, ya creo que lo tengo superado. Saben que, bueno, todos no vamos a contar la historia de lo que le sucedió a Sansón una tras veces, pero vamos a ir a Jueces 16, 28. Este es el capítulo más triste. Yo recuerdo que cuando era jovencita yo llegué a llorar cuando vi el final de Sansón. Y podemos hacer toda una charla y conversar toda una hora entre nosotros las mujeres de las sutilezas de la tentación, de la seducción, del pecado, porque las mujeres que estuvieron al lado de Sansón no eran personas desagradables. Él realmente tenía una debilidad con ellas. Ahora, cuando Sansón confesó, pecó, con todo lo que él no tenía que hacer, que los enemigos lo atraparon, lo humillaron, lo hicieron sufrir. Yo leí un comentario que a él le arrancaron los ojos con los dedos. O sea, imaginen eso. No solo que lo pusieron de cadenas ahí, atados, como dice la Biblia acá,
le hicieron las cosas que ni siquiera llegamos a imaginar, porque como él era fuerte, como él tenía mucho poder y había matado muchísimos filisteos, es más, ya le tenían terror, cuando Sansón cayó, sufrió lo peor. Físicamente debe haber sido de las peores cosas que le puede pasar a una persona, que le arranquen los ojos. Pero vamos a leer un poquito este texto, que me da lo que el Señor hace siempre con nosotros, mostrarnos gracia sobre gracia en nuestra vida, cuando una y otra vez fracasamos y caemos. Y animarlas a ustedes, queridas hermanas, a pensar en que muchas veces nosotros también podemos tener una página oscura en nuestra vida. Aún en pequeñas cositas, no estoy hablando de cosas que por ahí todo el mundo se entere, porque muchos de nuestros pecados están en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente. El Señor lo sabe igual y no dejan de ser pecados. El Señor no tiene categorización de pecados. Esto también nos quita nuestra integridad. Ahora, el versículo 16:28 dice así: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor. Ahí le reconoció quién era Dios. Acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Eh, yo no quiero imaginarme lo que debe haber sido para la familia de Sansón, su muerte, ese sufrimiento, porque en algunos comentarios dicen que a él lo pusieron en el centro, ahí para que todo el mundo lo viera, y los usaban de diversión. Cuando vemos las películas, cómo los romanos, los griegos, todas estas personas hacían humillaciones o maltrataban a otras personas, eran de las peores cosas. Aún mismo a los judíos se les hicieron las cosas más tremendas. En el Holocausto vemos las peores torturas hacia los judíos. Bueno, Sansón les divertía, o sea, fue de festejo, y esto debe haber sido algo tremendo, dolorosísimo. Y ahí es que el Señor usa su misericordia y en la gracia de Dios, porque el Señor una y otra vez nos dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Él clama a Dios. Nosotros, ¿a quién vamos cuando nos damos cuenta que hemos errado, equivocado? No corramos al mundo a decir, bueno, ya tiro todo a la toalla. No corramos a aquella amiga que nos va a decir otra vez. No, vayamos al Señor, porque Él es esa fuente inagotable de perdón y de vida. Yo creo que muchas veces nosotras tenemos miedo de ir a Dios porque sabemos que Él sabe todo, pero Él no nos está para condenar. Él ya pagó el precio. Él nos libertó. Sí nos va a santificar, nos va a limpiar. Y así como el hijo pródigo, ese padre que esperaba a su hijo, que volvió como un pordiosero, lo bañó, lo vistió, le puso un anillo y le hizo un festín. El Señor hace eso con nosotras. Venimos manchadas, cargadas, llenas de pecado. El Señor en su misericordia nos dice que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Sansón invocó al Señor y dijo: te ruego que te acuerdes de mí. Esta es otra versión. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez. Esta oración fue escuchada por Dios. Y saben, el Señor le dio por última vez, antes de morir, la satisfacción de vengarse. Dios tenía todo en sus planes, pero siempre dije, si el Señor hizo algo tan especial con él, con ese don, ¿era necesario que terminara así? No lo sabremos, pero lo sucedió. Lo que sí vemos son consecuencias. Vemos una vida que tuvo que tener un gran remiendo, pero Dios le contestó. En el hecho de su muerte y de su dolor, Dios escuchó, como quiere escuchar cada una de nosotras en nuestras oraciones. Cuando Dios nos llama, debemos acudir a Él y no dejemos nuestra integridad fuera.
Y sabes que yo puse esto porque no era un mensaje que tenía en mi mente, pero el Señor me hablaba en esto. Si me equivoco, no temo volver a Dios. Volvamos a Él. Muchos de nosotros usamos el pasaje de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta para los inconversos. Hasta que alguien un día me dijo, este pasaje es para los hijos de Dios, para los cristianos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cada una de nosotras puede pensar en la vida de Sansón como una vida de fracaso, pero él fue consagrado a Dios con un llamamiento. Sí es verdad, Satanás quiere destruir el llamado de cada una de nosotras. Yo no sé lo que el Señor te ha llamado a hacer, pero a todas nos llamó a lo mismo, a compartir a otras el Evangelio, a animarnos unas a otras, a vivir en integridad. La integridad no es ser perfectas, es vivir llena de la palabra de Dios, porque ninguna acá es perfecta, ninguna de nosotras es mejor o va a estar más cerca de Dios porque tengamos una vida. No, la integridad tiene que ver con estar llenas de Dios. A veces creemos que es porque somos mejores o ministerios o porque tenemos un montón de cosas y pensamos que tiene que ver con eso. Y Sansón descuidó que él era un hombre consagrado a Dios. Y por eso la tentación y todo lo que sabemos que pasaron con estas mujeres. Porque él basó su llamado, su fuerza en su poder, en este don que le había dado Dios sobrenatural. Nosotras, cada una de nosotras tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Al menos uno, dice la Biblia. Pero eso tampoco es nuestra fuerza, ni nos tiene que dar orgullo ni sentirnos mejor. No. Nuestra integridad tiene que ver con ser llenas de Dios, morir cada día a nuestra humanidad. Sansón se olvidó de vivir como Dios quería y comenzó a vivir de acuerdo a sus deseos, así como lo hizo Eva en el Edén, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Cada una de nosotras tenemos algunas de estas cosas que nos pueden estar afectando. No sé cuál es la tentación o nuestra debilidad, pero vayamos a Dios. Saben que el pasaje que dijo Sally al principio es de esperanza para nosotras. Tiene que ser una esperanza viva. Aún no hemos visto la recompensa, pero trabajemos como si fuera nuestro último día, como si el Señor viniera ya. Hace poquito alguien me dijo, ¿cuándo fue la última vez que anhelaste la venida del Señor? Y yo dije, estoy tan ensimismada en mis cosas, en mi mundo, y me olvido de disfrutar y de desear que el Señor venga, que el Señor nos lleve. Entonces trabajemos para eso, para que otros conozcan a Cristo. Yo pienso en esta madre que debe haber quedado también con un dolor en su corazón. Habrá fracasado como mamá, habrá fracasado como esposa. ¿Cuántas cosas cuando nosotros nos equivocamos nos cuestionamos? Sin lugar a dudas, que Sansón tenía un propósito y por algo aparece en Hebreos, por su fe. Él logró cumplir esa promesa que Dios había dado de libertarlos de estos filisteos al pueblo de Israel. Al igual que David, esa página negra está en su vida y sí hay fracasos, pero también Dios dijo que nadie había como el corazón de David conforme al corazón de Dios. Capaz que vos y yo también tenemos en nuestro corazón nuestras páginas, alguna página negra. Bueno, no dejemos que Satanás nos la esté todo el tiempo mostrando. Vayamos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, dice la Biblia. Yo no sé en qué área de tu vida tú te sientes que necesitas justamente que el Señor fortalezca. Pero pidámosle cada día vivir en la integridad, o sea, vivir llenas de Dios. Porque cuanto más de Dios tengamos, menos del mundo, menos de mí. Y eso es real.
quería compartirles esto, hermanas, y que el Señor les bendiga y gracias por tenerme presente. Igual hay tantas cosas en la vida de Sansón que podíamos seguir hablando y tantos pasajes que todos tienen enseñanza, pero sin lugar a dudas, esa página que el Señor nos dejó a través de su vida, que nos habla a nosotras. Y si nos equivocamos y si fracasamos, seamos como Sansón también en su último respiro, vayamos a Dios, porque Él es esa fuente inagotable de perdón, de misericordia. Y eso es hermoso. Cuánta gracia el Señor tiene con nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque a veces sentimos que somos fuertes porque nos, nos posicionamos en lo que hacemos, por nuestra posición económica, nuestro título, pero nos olvidamos que todo es tuyo, Señor. Y queremos ser mujeres que realmente vivamos en integridad, llenas de ti. Perdonanos por las veces que fallamos. Danos sabiduría, Señor, no nos dejes equivocarnos, no nos dejes ser sabias en nuestra propia opinión. Ayúdanos en humildad a buscarte cada día más. Que tu palabra sea lo primero que aparezca en nosotros, Señor. Y gracias porque, como decía este pasaje en Jueces, tú lo consagraste para ti. Y tú escuchaste también el clamor de dolor de Sansón. Gracias porque tú no nos abandonas. Tú estás siempre ahí, Señor. Todos los días hasta el fin del mundo. En tu nombre, Jesús. Amén.